Muy buenos días. En nombre del Ministerio de Salud y de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, un cordial saludo a todos los asistentes, a las personas que se encuentran aquí en el edificio del Ministerio y a las personas que nos observan a través de los medios electrónicos que ha dispuesto el Ministerio para hacer seguimiento y para poder promover espacios de discusión de política pública basada en evidencia. Hoy estamos en nuestro 8º encuentro del año. Este es un espacio para los invitados que lleva 2 años en el Ministerio, que ha sido promovido por el doctor Alejandro Gaviria, por el ministro, para hacer discusiones de política pública informada en distintos frentes en relación con el Sistema General de Seguridad Social en salud. En particular, hemos abordado diversas temáticas a lo largo de estos 2 años, temas que tienen que ver con el aseguramiento, con la prestación de servicios. Hemos tenido evaluaciones de programas, distintos expositores que han venido de universidades, trabajos también internos del Ministerio en el que se han presentado resultados que son relevantes para nosotros en el quehacer como reguladores y como tomadores de decisiones de política pública. Una cuñita que nunca he realizado y que es importante es que todos los videos de las presentaciones y las presentaciones mismas se encuentran en nuestra página de internet www.minsalud.gov.co. Por allí pueden entrar, la parte de arriba van a encontrar un link que se llama Ministerio, luego van a dar clic en una pestaña que se denomina Institucional y allí están en la parte de estudios y evaluaciones todos los seminarios que se han desarrollado a lo largo de estos 2 años, ya casi 2 años de permanencia. El día de hoy nos acompañan 3 expositores, 2 profesores de la Universidad de los Andes, les agradecemos mucho por estar aquí, ya hago la presentación, y Daniela, que es compañera nuestra en el Ministerio, y vamos o ellos nos van a presentar este trabajo que se llama Efectos del esquema de precios máximos de venta en el mercado de medicamentos, evidencia empírica para Colombia. Nos van a hacer la presentación. Este es un trabajo que se realizó como el trabajo de tesis de la maestría en políticas públicas que Daniela pues acaba de terminar en la Universidad de los Andes pues era una de las expositoras invitadas. Nos acompañan el doctor David Bardey, él es economista de la Universidad de Besanzón, magíster en economía de las organizaciones también de la Universidad de Besanzón y PhD en economía de la misma universidad. Además de eso es par evaluador reconocido por Colciencias a nivel nacional e internacional y es investigador senior reconocido. Tiene experiencia en actividades de administración y docencia en varias universidades, ha sido profesor en la Universidad de Besanzón, en la Universidad de Toulouse, en Colombia ha sido también profesor docente y ha tenido actividades administrativas en la Universidad del Rosario y en la Universidad de los Andes, y es una persona con amplia trayectoria como tutor y jurado de tesis de pregrado y de posgrado, además de tener una amplia experiencia académica e investigativa. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el profesor Arturo Harker, es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en economía de la misma universidad y es PhD de la Universidad de California. En el momento es profesor asistente de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, lleva más de 8 años trabajando en temas de microeconomía aplicada, trabajó en FEDesarrollo como investigador y en UCLA también como investigador. Actualmente su agenda de investigación se enfoca en el análisis, diseño y evaluación de impacto de políticas públicas para la acumulación de capital humano y la superación de la pobreza, es el énfasis de su investigación. Y finalmente está Daniela, no por eso menos importante, simplemente es el orden de la presentación, es economista y politóloga de la Universidad de los Andes y acaba de terminar su maestría en políticas públicas también en la universidad. Entonces este es el trabajo de investigación que ya tienen, muy relevante para el quehacer del Ministerio, porque digamos la política de medicamentos tiene impacto a lo largo de toda la cadena de política pública, pero sobre todo sobre los resultados que uno espera en materia de resultados en salud, en materia de equidad y también en aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad mismo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Vamos a ver las cifras. El gasto en salud es un gasto relevante para el país, es un gasto relevante para el sistema de salud. El Ministerio ha venido adoptando una serie de decisiones y de medidas de política pública que ha tratado de garantizar un mayor acceso
una mayor seguridad, pero también una racionalización en el gasto de estos medicamentos y del gasto en medicamentos en el país. Y además de la política de regulación de precios de medicamentos, hay todo, diría yo, un menú, un recetario de políticas que ha adoptado el Ministerio aparte de la regulación. Entonces, hemos adoptado políticas para dotar de mayor información, por ejemplo, a los usuarios, a los clientes de medicamentos. El Ministerio, además, está, por ejemplo, ahora realizando compras centralizadas de algunos medicamentos que son especialmente costosos. Hay otras medidas que ha adoptado, por ejemplo, como el formulario terapéutico nacional, la racionalización de medicamentos, temas de transparencia, por ejemplo, entre los médicos y la industria farmacéutica. En fin, son muchas las medidas que se han adoptado. Esta es la evaluación de una de ellas, yo diría, como el corazón de la política pública del Ministerio, y es una evaluación de impacto sobre la efectividad que ha tenido en la regulación de estos precios máximos de venta en algunos medicamentos que son especialmente costosos, qué ha pasado, si efectivamente han tenido un efecto deseado o si se pueden buscar mejores alternativas de política que sean deseables, pues alineadas con los objetivos que se ha trazado en el Ministerio en su planeación de largo plazo. Entonces, ese es como el contexto de lo que vamos a discutir hoy. Entonces, muchas gracias, profesor Bardey. Pues no sé quién viene. Bueno, muchas gracias por la invitación y de hecho este excelente resumen, ya no hay mucho más que decir, nos podemos ir. Efectivamente es una evaluación de impacto de esta política de precios máximos de venta que se aplicó en el 2012. Digamos, eso es un poco la organización de la presentación. Yo voy a presentar más que todo la motivación y la revisión de la literatura y después cuando llega la parte complicada, digamos, se van a repartir el chicharrón Arturo y Daniela. Van a ver que, digamos, para nosotros si estamos bien en lo que hemos hecho, digamos, hay lecciones importantes que sacar de este estudio y digamos en muy pocas palabras y el mensaje que pueden llevar a la casa es que la orientación actual sobre compra centralizada de medicamentos me parece oportuna porque realmente ya antes del estudio tenía dudas sobre los precios techos. Después del estudio ya no tenía duda que, digamos, pueden conllevar efectos indeseados. Entonces es lo que veremos en esto. Como saben, el sector farmacéutico, cualquier que sea el país, presenta, digamos, particularidades que hace que es necesario regular esto. Digamos, no son los mercados de medicamentos necesitan regulaciones. Yo creo que es algo que nadie discute o contesta. La pregunta es ¿cuál? Pero para eso hay que volver a las características que nos parecen importantes del mercado. Uno es que son demandas relativamente inelásticas por el hecho que tenemos una cobertura que hace que pagamos una acción pequeña de los gastos en medicamentos. Por otro lado, eso se combina con poder de mercado de los laboratorios que fijan los precios por patentes para proteger la propiedad intelectual y dar incentivos a innovar, y también diferenciación de los productos. Cuando tenemos dos principios activos para tratar una misma enfermedad, tenemos una competencia, pero es una competencia imperfecta porque para algunos pacientes podemos tener una sustitución perfecta, pero para otros no. Entonces, digamos, hay que tener esto en cuenta. Entonces, cuando combinamos estos dos aspectos, la demanda relativamente inelástica y por otro lado poder de mercado del lado de la oferta, es claro que tenemos que hacer algo. No podemos dejar
los laboratorios fijar los precios como se les da la gana, o por lo menos hay que orientar un poco eso a objetivos que queremos. Sí. Disculpe con la flecha, es que está... No. Es que mira, no se ve esta parte. Muy bien. ¿Qué podemos decir si, entre Colombia y otros países? El gasto en medicamentos varía entre países. Hay países donde no es tan importante como en Dinamarca, en Hungría es algo absurdo. Lo que podemos decir es que hay una tendencia que es común a todos los países. El gasto en medicamento toma un peso siempre más importante en casi todos los países, lo cual no es necesariamente mala noticia. Hay algunas enfermedades que antes eran gastos de hospitalización, que ahora son gastos en medicamentos, que es un manejo ambulatorio. El mejor ejemplo que la gente que la conoce es el VIH. Antes eran días de hospital, ahora con la triterapia se maneja con medicamentos. Son gastos de días de hospitalización que se transfieren a gastos en medicamentos. Pero es buena noticia. Pero también la parte más oscura, digamos, sobre esta tendencia del peso de los gastos en medicamentos es que los precios también aumentan. ¿Okay? Los precios de los nuevos tratamientos aumentan y de hecho eso es un poco problemático también para nosotros. Sabemos que hay varios tratamientos para hepatitis o para hemofilia o las inmunoterapias que van a salir muy caros. Entonces, cuando tenemos que estar preparados para poder enfrentar esto. En Colombia puse datos del Ministerio de 2010, es como 0.82% del PIB. Lo que representa 11.77% del gasto total en salud, y con datos más actualizados, pero digamos la fuente primaria viene de acá, obviamente. En un estudio reciente encontramos que es como 11.22% del gasto público en salud. Digamos, una de las particularidades de Colombia frente a otros países, y digamos, el primer punto puede ser un motivo por ser orgulloso, es que los gastos de bolsillo en Colombia son muy bajos. De hecho, Alejandro, el ministro, lo resalta muchas veces en sus presentaciones y tiene razón de ser orgulloso de eso. Pero cuando combinamos esto más la desregulación que hubo a final de los años 2000, eso llevó a tener precios de medicamentos muy altos en Colombia. Porque al final, cuando la demanda es casi inelástica y que no hay nada que impide los laboratorios para cobrar precios altos, digamos, eso se llama dar papaya, y entonces los precios suben. Acá pusimos varios ejemplos de precios que eran mucho más altos, de medicamentos que los precios eran mucho más altos en Colombia que en otros países. Algo que, digamos, eso fue el discurso muy del ministerio, y el ministerio tenía razón en esto. Sin embargo, quise poner eso en perspectiva con lo que representa en términos de porcentaje del gasto. ¿Okay? En este mismo estudio tomamos dos definiciones de medicamentos innovadores, porque digamos la lupa estaba puesta sobre medicamentos innovadores, lo cual está bien porque generalmente son los precios más caros. Pero según dos definiciones,
que las dos son imperfectas. Tomamos como límite inferior solamente los medicamentos que no tenían nada de competencia, ¿okay? Innovadores sin competencia. Y tomamos como límite superior, como para la segunda definición, todos los medicamentos que producen los laboratorios innovadores, teniendo en cuenta también que los laboratorios innovadores producen sus propios genéricos. Entonces, digamos, tomando estas dos definiciones, llegamos entre 8.7% y 2.42%. Lo cual dice que, obviamente, no podemos descuidarnos de los precios de los medicamentos innovadores, pero de esto podemos también sacar una enseñanza, es que también puede haber otros problemas. ¿Okay? Digamos, no son porcentajes tampoco totalmente locos. Hasta con la definición, la segunda definición, que es un límite superior, que sabemos que incluye medicamentos que no son innovadores. Sobre ¿qué nos dice la literatura sobre esto? Sobre los precios máximos de venta, hay varios efectos. Primero, hay un estudio en España de Puig-Junoy que muestra que poner precios techos generalmente tiende a aumentar el precio de los genéricos. Es el efecto mosca y plato de leche. Ponen un plato de leche, las moscas llegan. Digamos, hay un efecto punto focal con los precios techos que es importante tener en cuenta, y veremos precisamente en la evaluación de impacto que para algunas clases terapéuticas aplico muy bien este principio. También tenemos empresas que a veces, cuando hay techos bajos, van a atrasar su entrada con algunos medicamentos, o que no van a entrar en el país. Eso puede pasar. Lo que Brekke y otros encuentran con datos de Noruega es que los precios de los medicamentos de marca bajan más que los precios de los genéricos cuando tenemos precios techos, lo cual es, digamos, bastante intuitivo, porque los techos a priori se aplican para los precios más altos. Siguiente. Ahora, sobre los efectos de la competencia. Generalmente los precios techos, y eso es uno de los efectos deseados, aumentan la participación de mercado de los genéricos. De hecho, cuando van a una reunión de ministros de salud de varios países, generalmente la discusión llega muy rápidamente a esto, si sus políticas han permitido aumentar la participación de mercado de los genéricos. Entonces, digamos, es algo que positivo de los precios techos. Pero también cuando hay precios techos, a veces eso frena la entrada de nuevos genéricos. Entonces, y eso pueden ser buenos para estimular la competencia. Es algo, una lección que toca entender de esta revisión de literatura, es que los precios techos llegan para limitar el poder de mercado de los laboratorios, pero también desestimulan la competencia. Entonces es un problema un poco huevo-gallina que tenemos con los techos. Por un lado, ponen, digamos, un freno al abuso de poder de mercado por parte de los laboratorios, pero al mismo tiempo eso puede desestimular la competencia. Entonces, digamos, es algo que es bastante claro en la literatura. Y este paper que yo lo evalué, que me parece muy importante para Colombia, es que
los precios de referencia, como se aplican en muchos países europeos, funcionan mucho mejor que precios techos. Acá, cuando calculan precios de referencia internacional, los aplican como techos. En muchos países europeos se aplican como techos de reembolso. Es decir, si el precio de referencia internacional de un medicamento es de tanto, eso significa que el seguro de salud va a reembolsar hasta tanto. Y después, si un paciente quiere este medicamento y que el precio es por encima de este precio de referencia, paga la diferencia. Entonces, digamos, estos precios de referencia internacional, lo que hacen cuando se usan así, como en varios países europeos, es que introducen elasticidad en la demanda y los laboratorios solos tienen incentivos en bajar sus precios. Y eso tiene menos efectos indizados del punto focal, donde los precios, digamos, se pegan a los techos. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿quién de los dos? Vamos a presentar, digamos, un poco el contexto del mercado de medicamentos en Colombia para después presentar la estimación. Gracias. Bueno, pues echar este cuento, digamos, acá en el ministerio parece un poco obvio, pero en muchas otras partes tenemos que contextualizar un poco, pues digamos, sobre todo a los economistas que nos escuchan, porque no tienen tan claro cómo funciona pues el mercado de medicamentos en particular y en general el sistema de salud. Entonces tenemos que resaltar el tema del plan obligatorio de salud, y eso va atado a lo que decía David, en el sentido de que el sistema está cubriendo pues la gran parte del gasto en medicamentos, y va también atado al tema de el bajo gasto de bolsillo. Entonces es un tema muy relevante en temas de política pública, en el sentido de que regular esto nos permite bajar el gasto y hacer inversiones en otros temas también relevantes para el sistema. Perdón, algo importante, pueden hacer preguntas cuando quieran, aún más que ahora es Daniela que presenta. Solo una precisión. Señora. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Digamos, este marco del sistema se hizo pensando en lo que aplicaba en el periodo de estudio, que son 4 años entre 2011 y 2014. Por eso, digamos, está en el lenguaje anterior. Pero tocaría hacer la precisión porque no hemos, digamos, de ese cambio de lenguaje que pues trajo la ley estatutaria. Es completamente correcto. Se encuentran que las mejoras en cobertura han traído un aumento en la provisión de medicamentos, que también nos lo resaltaba David antes, y no necesariamente es malo que esté aumentando el gasto, pero tenemos que tratar de que ese gasto sea lo más eficiente posible, y esa era la gran motivación pues de este estudio. Nosotros hicimos un poco un análisis de la historia y nos dimos cuenta que han sido 2 las entidades, si así se pueden llamar, que han expedido la regulación del mercado de medicamentos, que sería la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y pues el Ministerio como ente rector del sistema. Y también, digamos, encontramos en el análisis del marco legal la medida de suspensión provisional del Consejo de Estado, donde se habían suspendido todas las resoluciones del ministerio porque en teoría no era competente para hacer regulación de este mercado. Entonces este es un pequeño resumen, digamos, donde nos muestra un poco de dónde salió nuestra preocupación y el cambio que ha tenido la regulación del mercado de medicamentos a través del tiempo. ¿Por qué? Porque tuvimos, eso es bueno para nuestro estudio, pero no sé si tan bueno para los precios de medicamentos, que antes estuvieron casi desregulado el mercado en una época, y gracias a los intereses del ministro
se empezó a regular y a pensar en el tema otra vez. Eso para nosotros, digamos, empíricamente, Arturo nos explicará, es muy importante, pero pues se ve, digamos, un contraste clarísimo que no es tan claro por qué estuvo desregulado, pensando un poco en la revisión de literatura que nos mostraba David, dado la baja elasticidad de la demanda y ese tipo de características particulares de los mercados de medicamentos que llevan a cuestionar un poco por qué hubo esa regularización antes de la entrada en vigencia de estas nuevas medidas de control de precios. Listo. Es un efecto personal. Bueno, hola. Entonces ahora yo voy a explicarles de dónde logramos identificar el impacto de esta política. Cuando uno está hablando de evaluación de impacto, entonces les voy a hacer ya acá un resumen, como dicen, en una cáscara de nuez, una introducción rápida a evaluaciones de impacto. No sé si algunos o muchos de ustedes ya conozcan, pero cuando uno está evaluando impacto, uno tiene, digamos, lo que le diría el sentido común es, bueno, estamos viendo que hay un cambio grande en la regulación, tenemos un antes y un después, pues simplemente veamos qué pasó antes, qué pasó después, y todo lo que vamos en la diferencia, por ejemplo, acá, que lo que nos interesa ver es qué pasó con los precios de los medicamentos, todo lo que veamos en las diferencias entre el antes y el después, decimos, bueno, ese es el impacto. Esa es la forma ingenua, o lo que uno, el primer impulso que uno, digamos, tendría. El problema con eso es que entre el antes y el después pasan muchas cosas. Entonces, cuando uno hace una evaluación en la que uno compara el antes y el después, uno está haciendo una evaluación de resultados. Simplemente está viendo que algo cambió, pero no está identificando el por qué. No podemos decir que todos los cambios en los precios que vemos antes del 2013, que entró este esquema, versus todo lo que pasó después, es atribuible a la política de regulación de precios. Muchas otras cosas estaban pasando. Ya les voy a contar que en nuestro modelo y nuestra estrategia empírica tratamos de controlar por muchas cosas, pero sobre todo tenemos una aproximación en la que tratamos de minimizar de entrada eso. Entonces, uno que hace para pasar de una evaluación de resultados a una de impacto, tenemos que tener algo que es clave, y es que necesitamos tener un contrafactual, un punto de referencia. Entonces, nosotros queremos ver el antes y el después, pero también querríamos ver, por ejemplo, grupos de medicamentos que sí fueron regulados y grupos de medicamentos que no fueron regulados, ¿sí? Entonces, hasta ahora he hablado de dos diferencias, el antes versus el después, y otra cosa es los que fueron regulados, los podemos llamarlos en tratamiento, y los que están en el grupo de control. Digamos, esto es como un estudio clínico para probar la efectividad de cualquier terapia. ¿Listo? Hay dos diferencias. Nosotros en este caso tenemos un reto adicional, y es que en este caso no es fácil encontrar ese contrafactual, ese grupo de comparación. No es fácil decir cuáles son los medicamentos que deberíamos tomar como punto de comparación. Uno de entrada dice, bueno, y si decimos regular unos medicamentos pero no otros, eso no fue aleatorio, eso no fue la suerte, hubo una intención. Entonces siempre nos va a quedar la duda de si estamos comparando peras con peras o peras con manzanas, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos y tenemos, digamos, lo más innovador, o digamos, una de las cosas buenas otra vez para nuestro estudio, no tan buenas para el sistema de salud, es que hay una tercera fuente de variación. Entonces tenemos el antes versus el después, tratamiento versus control. También tenemos una cosa, y es que dentro de unos grupos, que son los grupos ATC, no me acuerdo qué quiere decir la sigla, pero son grupos que son anatómico, químico, anatómico, terapéutico. Entonces, el componente activo es comparable, y además el uso terapéutico también es comparable. Entonces, dentro de estos grupos, esta es la primera letra del código ATC, que tiene ¿hasta cuántos dígitos, Daniela? Tiene un montón de dígitos, ya les doy. 17 grupos, creo, en el primer nivel. En el primer nivel logramos encontrar unos grupos que de entrada son 6 códigos. De entrada ya sabemos que dentro de un ATC los medicamentos son comparables,
se usan para lo mismo y tienen los mismos componentes. Entonces ahí no hay duda alguna. Entonces utilizamos la tercera fuente de variación, es que dentro de los grupos ATC hubo unos que fueron regulados y otros que no fueron regulados. Entonces tenemos tres fuentes, o tres fuentes de variación. Acuérdense que en últimas lo que queremos hacer nosotros es, nosotros vemos que los precios de los medicamentos están cambiando en el tiempo y queremos tratar de ver qué explica esa variación, esos cambios. Y vamos a hacerlo, digamos, con tres fuentes de variación principalmente. Con el hecho de que hay cambios en el tiempo entre un grupo de tratamiento y un grupo de control, pero también vamos a poder utilizar el hecho de que hay grupos ATC donde hay variación dentro del ATC. Entonces ahí sí ya nos aseguramos que estamos comparando peras con peras. Esto no sale, como decimos los economistas, no hay almuerzo gratis. Quiere decir que tiene unas limitaciones, impone unas limitaciones al estudio que ya les voy a contar qué es, que es básicamente que no podemos tomar todo el universo de medicamentos que hay, sino que tenemos que tomar una submuestra que es bastante grande, terminamos como con 2.422 medicamentos dentro de nuestra muestra, pero no es todo el universo. ¿Listo? Entonces estos son los grupos ATC, si que les sigue, acá tenemos, entonces esto es básicamente lo que les acabo de decir, son medicamentos que se clasifican dependiendo del principio activo y su uso terapéutico. Han sido utilizados, esta estrategia ha sido utilizada en otros estudios, Brekke lo ha utilizado, no en todos los estudios de él hay variación dentro de los ATC, Daniela. Una precisión ahí pequeña, no sé si me escuchan. Y es el tema de los ATC. Han sido utilizados en muchos estudios y ha demostrado la evidencia que son comparables, pero solo si se usan en el quinto nivel. Entonces, en esa primera tabla tenemos el primer nivel, que solo nos muestra el sistema u órgano para el cual es utilizado el medicamento, pero tenemos otros 4 niveles que nos permiten hacer comparable y encontrar ese contrafactual en el tema químico y uso terapéutico. Sí. Clave esa precisión y a ese nivel es el que lo utilizamos. Puede pasar que también, digamos, un mismo medicamento sea utilizado o esté clasificado dentro de varios ATCs a este nivel. Acá tenemos un ejemplo que es el uso de hormonas sexuales. Bien, sigamos. Estos son otros ejemplos también. El ibuprofeno aparece en 4, ¿no? Al nivel de 5 dígitos del ATC, pero esto no nos preocupa, digamos, porque vamos a comparar otra vez dentro de grupos ATCs. Entonces, ¿qué es lo que queremos terminar haciendo con esto? Que digamos, este es nuestro modelo econométrico. Esto uno normalmente lo que hace es que dice, esto está en chino, entonces yo les voy a decir la intuición. Pero básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente, la intuición de esto es, estos son los precios del medicamento, el medicamento I del grupo ATCJ en el periodo, en el mes T, ¿sí? Y lo tomamos en logaritmo natural simplemente para que la interpretación de los resultados sea más fácil, porque esto termina siendo en semielasticidades. Entonces básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a tratar de identificar el efecto de la regulación dentro de ATCs, ¿sí? Entonces, en últimas, lo que vamos a tratar de identificar es unos impactos que van a ser el impacto promedio sobre los tratados dentro de los grupos ATC. Para esto, digamos, esto es un modelo de diferencias en diferencias en diferencias. Es diferente al estudio clínico donde uno tiene tratamiento, control antes y después, porque tenemos esa tercera diferencia que es los grupos ATC. Así que pasemos porque acá, digamos, la intuición es esa. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, esto es lo que les está diciendo, lo que queremos es identificar el impacto promedio de una intervención sobre los tratados. Entonces, vamos a tratar de ver cuál es la diferencia entre la media de los precios en el grupo de medicamentos regulados y la media que hubieran obtenido los mismos medicamentos si el esquema no se hubiera implementado, ¿sí? Ese es como si tuviéramos ese contrafactual. Entonces, los mismos medicamentos con y sin la regulación, eso no lo vamos a ver, ¿no? Porque digamos, si se aplica la regulación, pero lo que estamos haciendo con esta vaina, las 3 diferencias y los grupos ATC, es que les estamos consiguiendo un muy buen contrafactual. ¿Listo? Sigamos. Entonces, de la ecuación esa largota que yo les conté,
nosotros, acá ya empieza a salir un número que ya les explico por qué, que es este de 18. Esa es nuestra muestra de precio, de medicamentos. No vamos a tomar ¿cuántos ATCs hay ni idea? Yo tampoco, pero estamos tomando de 18 particulares y ya les voy a decir por qué. Pero entonces, lo que vamos a terminar teniendo es que vamos a tener para cada grupo ATC, digamos que esta variable, digamos, nos define qué grupo ATC, vamos a tener una ecuación en la cual vamos a ver el cambio en los precios explicado por el antes y el después, y esto es un indicador que nos dice si fue regulado o no fue regulado. No me quiero meter mucho en esto para no perder la atención y que se zafen, entonces sigamos. Entonces, y si quieres pasemos a la pasada. Entonces, si puedes bajar un poquito para ver la otra ecuación. Entonces tenemos 4 escenarios, esto es para que vean las diferencias. Entonces ya bajamos del nivel de esto es solo para un ATC, entonces ahí va la primera diferencia. La segunda diferencia es, acá estamos viendo la ecuación para los que están regulados en el después, y esta sería la ecuación que nos explicaría esto. Estos son los coeficientes que nosotros vamos a estimar para ese grupo. Para los regulados en el antes, estos serían los parámetros que explicarían el nivel de precios, y para los regulados, para los no regulados en el después y los no regulados en el antes. Yo les hablé de que vamos a hacer la diferencia entre el antes y el después, la diferencia entre regulados y no regulados dentro de cada ATC. Entonces, si uno hace las matemáticas y resta, la primera diferencia es esta ecuación menos esta, la segunda diferencia es esta ecuación menos esta, y después es la diferencia de esas dos diferencias. A uno lo que le queda es, si quieres pasa a la siguiente, es que el parámetro de interés de esa ecuación larguísima que yo les dije, que nos interesa, ese era el beta 7. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de la ecuación esa larguísima que yo les conté, vamos a terminar interesándonos solamente por este parámetro, que es lo que nos dice es el impacto del esquema de regulación sobre los regulados dentro de cada uno de los ATCs. Por eso es que no tenemos, este beta 7 en realidad es un vector, contiene más valores. Este es el impacto para el ATC 1 hasta el ATC 18. ¿Sí? Entonces ahora vamos a los resultados. Estos son los supuestos que, digamos, los discutimos, tienen una intuición que a veces no es tan clara, pero creemos que se cumplen. Si quieres pasemos esto. Y vamos sobre, bueno, antes de los resultados, ¿por qué no hablas un poquito de la construcción de la base de datos? Que acá hay un trabajo muy importante. Digamos, ese es el trabajo real. Bueno, nosotros lo que hicimos fue utilizar la base de datos del SISMED. A nosotros, digamos, fue difícil el comienzo porque no teníamos muy claro qué grupo de medicamentos pedir, y era lo que nos pedía claramente la dirección de medicamentos. Nos decía, bueno, pero de todo el universo, yo no le puedo entregar todo el universo de medicamentos, entonces, ¿qué necesita? Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a revisar todas las resoluciones donde habían sido definidos qué CUMS, que es el Código Único de Medicamento, estaban regulados. Eso fue un trabajo, pues, todos están en PDF, entonces toca pasarlos, y ahí poco a poco fuimos construyendo ese primer grupo de medicamentos regulados. Entonces después para pedir, digamos, el universo completo que necesitábamos, lo que hicimos fue mirar esos CUMS en qué ATC estaban. Posterior a mirar en qué ATC estaban, yo hablé con la persona de la dirección de medicamentos y le dije, bueno, ¿será que ya por ATC, si yo te digo los ATCs, me puedes dar? La maestra, ella hizo un esfuerzo grande también para filtrarme esos ATCs, y así terminamos con una cosa así como 2.700 y punta de medicamentos, que después se redujeron a 2.422 por un tema de 3 características que digamos que tienen que cumplir los grupos. Ese fue como el proceso de la construcción de la base de datos. Entonces, sobre la selección de los ATCs, acá esto fue una selección digamos, los criterios de selección fue por una cuestión práctica. Nosotros necesitamos ATCs que tuvieran por lo menos
un medicamento regulado y uno no regulado, ¿sí? Ese es uno. El otro es que tuviera un número suficientemente grande en términos como estadísticos para que hubiera, digamos, para que los promedios de los regulados y los no regulados dentro de cada ATC no brincaran mucho. Cuando uno tiene muestras pequeñas, un valor extremo genera mucho ruido. Entonces por eso este número en estadística normalmente, a veces en economía por ejemplo le dicen a uno que es 30, en estadística y en otras ciencias le dicen a uno que es 20, en otras es 40. Tomamos 20 porque no ganábamos mucho cambiando ya este número, ¿no? Exigiéndole que llegara a 25 ganamos como un ATC o algo así. Entonces tomamos ese y en verdad ahí no notamos que hubiera como cambios grandes en el tamaño de la muestra. Y otro era que necesitábamos pues ver a todos los medicamentos de ese ATC en el antes y en el después, ¿sí? Entonces al hacer eso terminamos con ese número mágico de 18 grupos ATC, que afortunadamente digamos son unos grupos que son relevantes en términos de gasto. No terminamos con unos grupos por allá que a nadie le interesa, ¿listo? Y con un número grande de medicamentos. Entonces, ¿qué era clave? Digamos, nosotros notamos que estos son la lista completa en la siguiente slide, son 18. Para cada código ATC, nosotros vemos que hay diferencias bien importantes en el nivel de precio promedio antes de la regulación. Esta es la diferencia en las medias, en el promedio del precio de regulados y no regulados. Esto es una diferencia estadísticamente significativa y esa diferencia se mantiene. Esto nos dice por un lado, bueno, regulados y no regulados son diferentes y hay algo que está pasando porque las diferencias también cambian, ¿sí? Entonces, al empezar a pensar en esto dijimos, bueno, puede que tengamos un poquito el tema de peras y manzanas inclusive dentro de los ATC. Yo sé todos ustedes deben estar pensando, ¿qué será? Genéricos, ¿no? De pronto el tema es de genéricos, tamaño de mercado, de participación dentro del mercado, todos esos temas que mencionó David, por ejemplo, del poder de mercado de una farmacéutica. Entonces nosotros lo que hicimos y es, además, que les pasa otra vez, en el modelo incluimos controles, unas variables que capturaran esa variación o esa variación en los precios. Y digamos, el primero, uno muy importante, es el índice Herfindahl-Hirschman, que nos dice qué tanto pues, la participación del mercado del medicamento dentro de su mercado local, pues, bien acotado, es el poder de mercado que tiene. La concentración digamos, nos habla de la concentración. También incluimos una variable que nos decía si el medicamento era de marca o era genérico. Incluimos también otras variables como por ejemplo la tasa de cambio, el dólar, también muchos de esos son importados, entonces era importante. Metimos otras variables como por ejemplo efectos fijos por el tiempo, por el periodo, como para ver si hay algunas variables que no observamos realmente pero que son particulares a cada periodo. Algo pasó y hay unos picos por una coyuntura particular que nosotros no sabemos identificar bien, pero metemos esos efectos fijos también para que controlar por eso. No se me queda por fuera, no, esas son. Entonces, a los resultados. Bueno, antes de los resultados, hicimos unas pruebas que normalmente cuando uno no tiene un estudio clínico donde yo asigno a tratamiento y a control por una lotería, siempre quedan dudas. Uno dice, bueno, puede haber algo raro pasando. Entonces nosotros se nos ocurrieron 2 ejercicios para un poco tratar para tratar de darle robustez a nuestros resultados. El primero era tratar de ver si la asignación a la regulación se podía explicar por todos los controles que estamos utilizando, por la concentración del mercado o porque sean medicamentos de marca, que fue lo que se nos ocurrió de uno. Entonces nosotros corrimos un modelo que testeaba, que evaluaba esa hipótesis. Si las características observables de cada medicamento predecían que fueran asignados a la regulación. La buena noticia es que no, el modelo nos dice no, eso no está pasando. La segunda es, uno lo sospecharía
nosotros cogimos en el segundo ejercicio y tomamos solo los medicamentos no regulados. Hicimos un ejercicio para ver si los precios cambian entre el antes y el después. También nos da que no, ahí no hay un cambio. Entonces como que decimos, bueno, parece que se nos están dando las cosas y no digamos, el ejercicio es válido. Entonces, ahora sí los resultados. Tenemos 18 ATCs. Encontramos que el efecto esperado de la regulación, que es reducir los precios, el precio promedio para cada ATC, en 3 de los 18, ¿no? Tenemos estos 3, acá tenemos el uso, si ustedes pueden ver, acá tenemos digamos, enfermedades que son catastróficas, eso es una buena noticia, hay una reducción grande. Ya vamos a ver, ya les voy a poner el resultado para los 18 para ver el orden de magnitud según el gasto. La mala noticia es que para 10 de los 18 el efecto va para el otro lado, ¿sí? Y digamos, en unos el efecto es grande y además es un medicamento que es utilizado, que es caro. En otros que el aumento no es tan grande, en este caso este es carísimo, no caro, entonces acá ya vamos a ver en términos de gasto el impacto de este aumento del 24% es, pues digamos, es importante. Entonces estos son los 10 en los que se da el efecto, y en los restantes no vemos efecto, digamos, no son estadísticamente significativos, entonces pues digamos, no se puede decir que el impacto de la política haya sido diferente de cero. No podemos decir que es cero, sino no podemos concluir. Entonces, y este es, digamos, el punchline, digamos, esto está orientado a informar políticas públicas. Hicimos un ejercicio para ver qué tan relevante es esto. Entonces, nosotros tomamos el gasto en medicamentos en noviembre del 2012 para esos 18 ATCs. Y nos da, pues digamos, lo que nos da es que el total de gasto para ese mes fueron 228.000 millones. ¿Sí? Ahora, nosotros hicimos el ejercicio de crear ese contrafactual y decir, esto es noviembre del 2012, es una fecha importante porque ese es el mes antes de que entrara en vigencia la regulación, entonces es justo antes de que cambiara todo. Y nosotros cogimos el impacto que identificamos, son esas tasas de crecimiento y de decrecimiento de promedios, y nos da, se las aplicamos a este mismo valor base por cada uno de los ATCs y nos da que en total sube a 298.000 millones. Esto es un aumento del 30% en promedio en los gastos para este grupo de medicamentos que cabe dentro de los 18 ATCs, ¿sí? Esto es un gasto mensual, ¿sí? La diferencia entre estos dos es 69.000, casi 70.000 millones por mes. Es un gasto importante. Si vemos la siguiente, en términos ya por cada uno de los ATCs, estos que tienen 0 son los que donde no podemos identificar, digamos, lo pusimos como 0, pero en realidad deberíamos no poner nada porque no sabemos qué es 0, pero bueno, lo ponemos como 0 ahí. Y ustedes pueden ver, este era el que les decía, por ejemplo, es un aumento solo del 24%, pero es que vean, la base ya está altísima. Este era el de 72, este digamos es la buena noticia, digamos también es uno de los donde hay más, el gasto es mayor y hay una reducción importante. ¿Listo? Ahora veámoslos todos juntos, que es interesante. Las órdenes de magnitud acá es, uno si quisiera, si no tuviera la oportunidad de hacer cirugía, sino le tocara hacer acupuntura, acá esta gráfica le diría, nosotros tenemos las barras azules es el gasto observado en noviembre del 2012, las barras naranjas es el gasto que proyectamos con el impacto que identificamos, y la lineecita gris es la variación porcentual, es el impacto en términos de variación porcentual. Entonces, ustedes pueden ver, vean, este es súper escandaloso, aumentaron muchísimo los precios, pero en el orden de magnitud, pues, digamos, no nos preocupa tanto, ¿no? Si uno quisiera hacer acupuntura, como les estuviera diciendo, pues, digamos, acá hay 3 sospechosos que uno quisiera, como, digamos, trabajar con ellos. ¿Listo? Estos son los resultados. Digamos, la conclusión es esta. Es una lástima que no, digamos, no pudiéramos tener los datos para, digamos,
no es que no existan los datos, sino que no nos daban el tamaño de las ATC y todas estas limitaciones que tenemos para hacerlo con un número mayor de medicamentos, pero ya esto ya sugiere como una necesidad para futuro, pues digamos, para modificar esos esquemas de regulación. ¿Listo? Daniela, hasta que se abra. Dentro de las conclusiones, pues ya del documento, nosotros decíamos, bueno, si esto está pasando dentro de los grupos ATC, creemos que tal vez sería mejor hacer cambios en regulación en el sentido de regular los ATCs, así lo están haciendo en otros países. Creemos que en parte pues tocaría seguir estudiando y lo vamos a seguir estudiando este tema para ver si la regulación por estos grupos, dado que demostramos que sí hay competencia y que sí hay efectos ahí entre ellos y también por la evidencia de otros países, tal vez necesitaríamos regular esos grupos porque sí están compitiendo y entonces tenemos efectos pues cruzados ahí dentro de los grupos. Entonces eso creo que es un tema importante que tendríamos que revisar nosotros pues como investigadores y el ministerio como ente regulador de este mercado y dado las preocupaciones que se tienen, creo que sería una buena manera de empezar a explorar esa conclusión. Buenas tardes. Hola. Tres preguntitas. Siendo diferencias en diferencias, digamos que el principal supuesto es tendencias paralelas. No vi la forma en que ustedes testearon ese supuesto. Ese es por un lado. Dos, no me quedó muy claro el periodo de tiempo en el cual se hizo el estudio. 2011-2014. Perfecto, listo. Ahí se dieron 2 incorporaciones al plan de beneficios, lo cual son, bueno, yo creo que el volumen de mi voz es suficiente. Okay, 2 intervenciones, o sea, 2 incorporaciones al plan de beneficios que necesariamente tienen un impacto en precios. No hubiese control de incorporación. Pues el de tendencia ya lo mencioné y me falta uno. Allá, en regulación tuvimos 2 tipos de regulaciones, una de parte del ministerio, que se enfocaba a valores máximos de recobro, y otra en precios máximos de venta, con incorporación también de un valor máximo de recobro. Es decir que si se toma solo ese beta de se reguló o no se reguló, no estaría reconociendo que hay 3 tipos de intervenciones en ese periodo de tiempo. Entonces, me gustaría hablar sobre cada uno. Muy buenas preguntas. Bueno, para el tema del cambio regulatorio, a través del tiempo en ese periodo del estudio, pues tenemos que este es un panel desbalanceado. Entonces nosotros incorporamos un montón de resoluciones que les hablaba un poquito al principio de la construcción de la base de datos. Tenemos todas las resoluciones que cubrieron ese periodo, todas. Y entonces, ¿cómo las metimos? Entonces nosotros tenemos diferencias en cuándo entró el tratamiento, de acuerdo a la regulación particular que reguló un CUM en particular. Sí, digamos, yo no sé, digamos, si aclare, el T, que la variable T mayúscula que nos dice el antes y el después, esa no es general para todos los medicamentos. Digamos, esa variable se construyó con la Tengo 3 tratamientos. Tengo 3 tratamientos en el orden de ideas. Tenemos, digamos, Sí. se hizo a nivel CUM con las regulaciones. Lo del precio máximo de recobro, digamos, es que ya no había... Finalmente, eso no se incluyó porque era otro tipo de regulación. Entonces nosotros nos centramos en esta. Al principio tratamos de hacerlo con ambas, me acuerdo, pero bastante al principio. Y había problemas con la base de datos. En el tema para evaluar y entonces, digamos, todas las restricciones... Listo, puntual la pregunta. ¿Circular 4 del 2012 fue objeto de estudio o no? Esa, digamos, incluye a precios máximos de... No, esos son incorporación precio máximo. Pero por principio activo. ¿De recobro? Sí. No, de precio máximo. Precio máximo. Entonces, sí.
Sí, porque Ok, están esa incluidas regulación- todas las circulares. Esa y regulación resoluciones. está por ATC, quiere decir que es un tratamiento que afecta... pues, Entonces, esos tendrían ATCs una no nos evaluación de servían. resultado. Ah, eso se excluyó. No nos servían. Ok. No clasificas dentro de los 18 Ok. por tenerlos todos Ah, ok, entendido. y los del teníamos la DUMI que nos decía cuáles tenían ese segundo tratamiento del que usted habla, el de Sí. máximos de recobro. Y esos pues entonces los sacamos también, digamos, no los tuvimos ni como control ni como Ok. tratamiento. Entonces por eso esta es la muestra más, digamos, tratamos Limpia de que hay. limpiarla, Ujú. que nos limita, digamos, este es el típico escenario en el que uno le dicen, bueno, usted hizo un experimento con esta población en este sitio, Sí, sí. ¿es eso extrapolable? Digamos, por el tamaño del gasto y por, digamos, la relevancia, decimos, bueno, no sabemos si esto está pasando con todos, digamos, no lo podemos decir a ciencia cierta, pero sabemos que es algo relevante, ¿sí? Ok. Tendencia paralela. Tendencia paralela. Esa fue la primera prueba de validación. Si quieres, devuelve. No, esa era la de selección. Digamos, lo metimos en un momento y no nos daba significativo, pero en las últimas estimaciones creo que sí quedó. Es que es otro pagador necesario, pues de forma intuitiva diría que sí es un control necesario. Ok, vamos a revisar y si no está. Digamos, creo Ok. que está bien. Ah, bueno. Y una vez una pregunta, un punto más sobre la conclusión, para suavizarla un poco. Efectivamente, encontramos que para las 18 ATC hubo un aumento de los gastos en promedio, pero también hay un efecto que puede ser positivo de la regulación que no podemos medir acá, que es quizás por esta regulación algunos laboratorios decidieron de o bajar sus precios o no subirlos más para salir del radar y para no pasar en el grupo de tratamiento. Digamos, eso es uno de los efectos que infortunadamente no podemos capturar acá, pero que puede pasar y que, digamos, hay que tenerlo en perspectiva frente a este 30% de aumento de los gastos. Eso ha podido suceder también, que algunos, y no lo podemos medir, pero sería un efecto positivo de la regulación. Mira. Es que dentro de los ATC que ustedes seleccionaron, mira, Bueno. una pregunta. Dentro de los ATC que ustedes seleccionaron hay oncológicos y hay antihipertensivos, que son una de las primeras causas de morbimortalidad en nuestro país. Los oncológicos, que yo recuerde, no tienen genéricos, pues por lo costosos que son. Los antihipertensivos sí. Se podría llegar a una conclusión de cómo hay una variación de precios cuando en un grupo de ATC se tienen genéricos y cuando no se tienen. Igual ustedes al principio hablaron de la influencia en los precios cuando hay y cuando no hay genéricos. O sea, para mí, yo como soy economista, pues entonces para mí sería muy importante saber eso, y más si yo lo cruzo con las primeras causas de morbimortalidad y los IEDs. Listo, entonces la respuesta es que dentro de los cálculos que hicimos del impacto, de la estimación, tuvimos en cuenta lo de genéricos y no genéricos. Pero digamos, la pregunta, digamos, le pega algo importante, es, bueno, hay algunos ATCs, y sí lo observamos, unos de estos ATCs que tienen una, digamos, mitad y mitad genéricos y marca, y hay otros que tienen solo marca, ¿sí? Si vemos en los resultados, digamos, acá solo tenemos de cáncer y puedes bajar. Y dentro de estos es interesante que ninguno, solamente están los de cáncer, en los que hay, no hay de ninguna hipertensión, ¿no? Entonces, digamos, para los otros, donde sí hay hartos genéricos, no vimos ese efecto. Entonces, ese es digamos, nos da luz para un paso a seguir, que es investigar por qué, digamos, la regulación tuvo un impacto diferente en unos ATCs donde... Pero sí, muchas gracias, es una buena idea.
Vamos a hacer como una interacción ahí de qué tantos genéricos hay. Tengo una última pregunta más general también. Y es la siguiente, es en el contexto en el que se toman estas decisiones de regulación de precios, que tienen alguna vocación en temas de salud, pero generalmente están guiadas por la lógica financiera del sistema. Uno pone los techos para generalmente controlar el gasto. Si uno pone el techo y lo que resulta pasando es lo contrario que uno espera, ¿sí? Y dice, bueno, poniendo los techos yo voy a acotar el gasto en medicamentos, y lo que muestra el estudio es que termina pagando el 30% más. Uno puede cuestionar o que la política de regular los precios es malo, o que la forma en la que se está haciendo es mala. O sea, son dos discusiones distintas. Si debe existir una política de precios de medicamentos, de regulación, o si efectivamente lo que está haciendo el ministerio, por ejemplo, con los precios internacionales y demás, es lo adecuado. Entonces la pregunta va en el sentido de, uno como tiene que tomar decisiones en estos cargos ¿sería deseable que el ministerio siga teniendo políticas de regulación de precios y las module, digamos, tenga otra aproximación, o definitivamente son inefectivas a la luz de lo que hemos, de la evidencia que tenemos? Yo contesto ingenuamente, yo soy como el econometrista. Entonces, de lo que dice estos resultados es, por ejemplo, y ya lo mencionó Daniela, es claramente no debería existir ese margen de que haya unos regulados y no regulados en este precio techo dentro de los ATCs. Eso es lo que yo diría ingenuamente, sin tener ni idea y no ser experto en el tema de precios. Creo que David es el que tiene que responder ya sofisticado. Digamos que a la luz de estos resultados, tengo la impresión que el ministerio, pero también otros actores del sector, hablaron tanto de precios muy altos de algunos medicamentos, los cuales eran ciertos, que se pensó una política de manera uniforme, mientras que había también medicamentos por los cuales los precios eran bajos. Entonces, aplicando una política uniforme a una situación heterogénea, yo creo que obviamente se logró bajar los precios y los gastos para algunas ATC, pero para otros no. Digamos que en el debate antes de esta regulación se había puesto toda la luz sobre estos precios altos, y nos olvidamos un poco que también había ATC donde los precios eran bajos. Entonces, aplicando una política uniforme a una situación heterogénea, yo creo que dio eso. Y los precios techos tienen, eso digamos es muy conocido, lo vimos en la revisión de literatura, tienen efectos indexados que matan la competencia. Sobre los precios de referencia internacional hay otro efecto que no es tan negativo para Colombia, pero es negativo al nivel global, es que generan efectos externos o externalidades entre países. Los laboratorios no son bobos y tienen la fórmula de cada país que aplican precios de referencia internacional. Entonces, si por ejemplo ven que se usa bastante los precios de Bolivia, porque históricamente los precios de Bolivia son más bajos, se usan. Entonces empiezan a subir los precios en Bolivia para repercutir eso sobre los precios en varios países. Y eso, digamos, es cada país piensa en su pedazo de carne sin tener una visión global, y estos efectos externos me parecen indexados. Solamente un comentario adicional. Esa estimación de gasto es P por Q, ¿sí? Entonces no podemos atribuir que controlando P estoy afectando completamente ese gasto, ¿sí? Entonces no podemos tampoco decir que fue ineficiente la intervención en precios. Puede ser que hay N variables que hicieron que se incrementara la cantidad del uso del medicamento. Una guía de práctica clínica, una inclusión a POS, la eliminación de una barrera. Entonces esa conclusión es un poco rápida. Yo creo que lo hicieron
lo hicieron como para mostrar un resultado, pero no es más, no se puede dar una Pero interpretación en más ese allá. ejercicio el Q, digamos, por eso es que mostramos solo para ese periodo y no hacemos con una cosa Ok. de traer el valor presente de los próximos gastos. Sí, de los toca ver esa claridad porque hay otras variables no observadas allí, ¿no? Y es el mismo Q. Entonces el Q está quieto y lo que estamos Ceteris poniendo es el paribus. cambio en P. Exactamente, exacto. No, precisamente. Sí, no es un modelo de equilibrio general. Ahí toca dar esa claridad porque la conclusión no es lineal ahí, ¿no? Claro, claro. Listo. Esto es para dar el orden de magnitud y sobre todo a mí me parece interesantísimo esa última gráfica porque si uno se guía solamente por estos cambios drásticos puede olvidar que hay unos medicamentos donde es más urgente. Listo. Pero digamos, bueno, tiene esas limitaciones. En eso es cierto que para este P por Q tomamos el Q como dado constante. Pero no quiero pecar por inocente, pero me parece difícil que el Q varíe tanto por una variación del precio. Digamos, no quiero subestimar la capacidad de los laboratorios en manipular las cantidades a aumentar las cantidades cuando les bajamos los precios. Pero me parece un poco difícil porque igual no son los laboratorios que recetan los medicamentos, son los médicos. Entonces, digamos, si hay demanda inducida, tiene que pasar por dos niveles. Los laboratorios hacia los médicos y los médicos hacia los pacientes. Puede haber algunos efectos sobre el Q, pero yo creo que sería bastante de segundo orden frente al efecto sobre el precio. Bueno, pues muchas gracias, profesores. Creo que ha sido muy ilustrativo y sorprendente, además los datos, ¿no? Y los invitamos a seguirnos acompañando en las próximas sesiones de nuestro seminario. Muchas gracias a todos por acompañarnos y también a la gente que nos ve por internet. Buenas tardes.